¿Querés más herramientas para crecer? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. Así estamos comenzando una nueva ronda informativa aquí en la pantalla de Chacra Televisión, observando a través de nuestra ventana lo que está ocurriendo allí en el centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires. Este ir y venir constante que tenemos a esta hora de la mañana de tránsito vehicular, muchísimo cargadito el tránsito que va a empezar a complicarse ya en horas del mediodía porque, atención, hoy está la marcha apoyando a la Universidad de Buenos Aires, así que ya muchas organizaciones, tanto estudiantiles como de trabajadores, que van a estar acompañando a esta marcha que algunos ya han convocado cerca de las 12 del mediodía, allí en la zona del Obelisco. Así que a apurarse aquellos que andan con el vehículo por esa zona, porque ya cerca del mediodía el tránsito, como te decía, va a transformarse realmente en un caos, complicaciones seguramente en el tránsito, porque se espera que la marcha sea multitudinaria. Una marcha que es re loca porque es para pedirle al gobierno que se aplique una ley que fue aprobada 2 veces, no una, 2 veces en el Congreso de la Nación. Así que así están las cosas, van a estar marchando muchísima gente, entonces pidiendo por el apoyo a el presupuesto que tiene la universidad. Presupuestos que están dados, pero que nunca se lo entregaron a la universidad. Figuran en los papeles, pero nunca finalmente se los terminaron dando a los estudiantes que te diría, en varias carreras no hay clases desde que comenzó el año, ya el cuatrimestre está perdido y seguramente el segundo cuatrimestre también, y muchos profesores que también están abandonando las cátedras porque lo que cobran realmente no alcanza, no es suficiente, es muy poquito, entonces muchos están dejando la Universidad de Buenos Aires. Una lástima, una pena, pero bueno, es la realidad que nos toca vivir. Así estamos, te decía, con el cielo, como lo ves, absolutamente despejado, con 10 grados una décima, 78 el porcentaje de la humedad, la presión 1013.8 hectopascales, y el viento está soplando a 17 kilómetros del sector noroeste, y una temperatura que estará, a esta hora se siente frío, pero en horas del mediodía ya la temperatura estará entre los 21 y 22 grados, así que tendremos una jornada bien de otoño, fresca a la mañana, de fresca a fría, y con una tarde que va a estar agradable. Si nos estás siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, te pido que cliques nuestra campanita, que te sumes allí a la familia de Chacra Televisión en este ida y vuelta que te proponemos todas las mañanas desde la pantalla de Chacra Televisión. Momento ahora de empezar a desarrollar toda la información. Y estos son los títulos destacados del día. Los costos dejaron a 9 economías regionales en rojo. El último semáforo de Coninagro mostró que la mayoría de las actividades críticas arrastró problemas de rentabilidad con precios al productor que no lograron acompañar la inflación ni los gastos operativos. Agroexportación, más de 850.000 camiones arribaron a Rosario en una campaña que marca récords logísticos. Si todos estos vehículos formaron una fila, superarían los 20.000 kilómetros de extensión, una distancia comparable a la que separa la Antártida de Canadá.
El agroproyecto, su mayor demanda de combustible, la campaña 25-26 demandaría 2.533 millones de litros de gasoil, el mayor volumen registrado hasta el momento. La proyección de la Bolsa de Comercio de Rosario refleja el peso energético de una cosecha que podría alcanzar 163 millones de toneladas. Estos temas serán los que estaremos desarrollando, ampliando aquí en la pantalla de Chacra. Muy bien, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo en orden? Momento ahora de comenzar entonces a recorrer los mercados para ver cuál fue el comportamiento que tuvieron en la última rueda de operaciones del día de ayer. Y allí ya está nuestra pizarra oficial con los datos de lo que tiene que ver con el mercado financiero, con las monedas, el billetito, el dólar, esa platita que tanto nos gusta. El dólar oficial, bueno, en el día de ayer, curva descendente, se colocó en la compra en 1.365 pesos con 65 centavos, en la venta 1.417 pesos con 11 centavos. El informal, sin embargo, tomó un poquitito de envión, se fue hacia arriba la curva, se ubicó en la compra en 1.385 pesos, en la venta 1.405 pesos. El dólar mayorista, la curva es descendente, se ubicó en la compra en 1.382 pesos con 50 centavos, en la venta 1.391 pesos con 50 centavos. ¿Qué ocurrió con el euro? Bueno, curva ascendente para el euro, en la compra 1.594 pesos con 74 centavos, en la venta 1.697 pesos con 45 centavos. Movimiento que tuvieron entonces las monedas en el día de ayer en el mercado financiero. Última rueda de operaciones en un ratito nomás, a las 10. Veremos si estos precios se modifican porque comienza una nueva ronda de operaciones. Pero vamos a ver qué ocurrió con el Merval. Una buena jornada en el día de ayer. Bueno, muchos papeles que cotizan en dólares también fueron hacia el alza. Y en el día de ayer una gran jornada, te decía, prácticamente 2 puntos la variación en forma positiva en el mercado de valores, que veníamos en una curva que estaba bien alta, luego descendió bruscamente, se mantuvo y ahora nuevamente toma un poquito de envión en esta semana. Veremos entonces el comportamiento que van a tener los papeles a lo largo de estos próximos días. Otro número importante es el riesgo país que en el día de ayer finalmente pudo romper ese piso de los 500 puntos, se colocó en 498 puntos. Veremos también si finalmente esta curva termina en forma descendente, por lo que vimos en las ruedas de operaciones de la semana pasada. Las últimas ruedas de operaciones tuvimos 3 en curva descendente. Bueno, continúa este camino de descenso del riesgo país y también de acumulación de reservas del Banco Central. Por ahora, estos son los numeritos de la economía. Veremos a partir de las 10 de la mañana qué nos depara. Momento ahora de cambiar de tema, de hablarte un poquitito del tiempo, contarte que la mañana empezó fría, con 9 grados de temperatura y la sensación térmica estaba por debajo, entre 1 o 2 grados según si era el área metropolitana o la zona suburbana, por efectos del viento que está soplando del sector sur, viento que va a estar rotando la veleta, va a ir hacia el lado oeste y esto hará que se sienta que el viento esté un poquitito más cálido. Algo nublado el cielo, como lo veíamos recién, de algo nublado a despejado. Durante la mañana del día de hoy, a la tarde cielo algo nublado con 21 grados de temperatura. Quizás la térmica nos lleve a que tengamos 22 grados, porque el aire que está ingresando ya es un aire un poquito más caliente. Con la presencia del sol, esto hará que la temperatura vaya hacia arriba. A la noche, buena temperatura para el cierre del día, 14 grados de temperatura y el cielo que estará parcialmente nublado. Pero vamos a ver cómo va a seguir el tiempo para lo que resta de esta semana. El día miércoles, cielo parcialmente nublado. Mínima de 11 grados, máxima de 17 el día jueves, cielo parcialmente nublado. Mínima de 10, máxima de 18 grados el viernes también. Cielo parcialmente nublado, leve ascenso de la temperatura, 10 de mínima, 20 la máxima, sin lluvias entonces, por lo menos a lo largo de esta semana en la ciudad
de Buenos Aires. Abrimos nuestra ventana y nos vamos a ver qué está ocurriendo en el centro neurálgico de la ciudad. Allí vemos, como te decía, el tránsito vehicular. Decía el tránsito vehicular que ya tenemos a esta hora, y como hay que prestarle atención a lo que va a estar ocurriendo en el mediodía de hoy, así que si vas a poder evitar esa zona en horas de la tarde, evítala, porque va a estar realmente muy, pero muy complicado. 10 grados una décima, el cielo ligeramente nublado a despejado, 78 el porcentaje de la humedad, 1013.8 hectopascales la presión atmosférica, 17 kilómetros está soplando el viento del sector noroeste y la visibilidad es normal, con algunos inconvenientes todavía en los ingresos a la ciudad de Buenos Aires, sobre todo allí en la zona de Camino Negro, en la avenida General Paz, para poder ingresar entonces desde ese sector a la ciudad de Buenos Aires. Momento de comenzar a desarrollar la información. Muy bien, y en este desarrollo de la información vamos a hablar de algunos números, y esto tiene que ver con los costos, porque los costos dejaron a 9 economías regionales en rojo. Así por lo menos lo está señalando el último semáforo de Coninagro, quien mostró que la mayoría de las actividades críticas arrastró problemas de rentabilidad con precios al productor que no lograron acompañar la inflación y los gastos operativos. La gran mayoría de las economías regionales volvieron a mostrar este escenario complejo en el mes de marzo de 2026, según el relevamiento que realizó Coninagro, este relevamiento mensual, con 9 producciones que permanecieron en rojo, mientras que solo 4 lograron ubicarse en verde y otras 6 quedaron en amarillo, sin cambios significativos frente al mes anterior. El informe, por otro lado, volvió a poner el foco en la yerba mate, el arroz, la papa, el vino y el mosto, hortalizas, algodón, maní, leche y mandioca, que se mantuvieron entre las actividades más comprometidas, principalmente por el deterioro del componente de negocio. En la mayoría de los casos, los precios recibidos por los productores crecieron por debajo de la inflación o quedaron prácticamente estancados en un contexto de costos elevados. El análisis realizado por Coninagro permitió identificar que el principal problema no estuvo necesariamente en la falta de producción, sino en la dificultad para recomponer los márgenes. En varias cadenas, la actividad mantuvo volúmenes de exportaciones o demanda, pero el ingreso del productor quedó rezagado frente a los costos necesarios para sostener la producción. Entre los casos más sensibles apareció la leche, donde el precio al productor llegó a 489 pesos por litro en el mes de marzo, con una suba mensual de apenas el 1,7%. Aunque el área cultivada, por otro lado, se mantuvo estable y la producción superó levemente el promedio histórico, el negocio continuó tensionado por la pérdida de poder de compra del precio primario. Los costos, números que siguen de cerca todos los productores, costos que dejaron entonces, como dice el informe de Coninagro, a 9 economías regionales con el semáforo en rojo. Muy bien, y seguimos hablando de costos, y nuestros compañeros en Agrocontinental, programa que se emite todos los días de 6 a 7 de la mañana, estuvieron conversando sobre este tema, sobre los altos costos que hoy tiene el productor, con Santiago del Solar Dorrego, y esto era lo que nos decía. Bueno, como decía Alejandro, se va a sembrar trigo y siempre se produce mucho más trigo en Argentina del que se necesita para consumir, ¿no es cierto? Muchísimo más. Argentina es un país neto exportador de trigo. El año pasado, la campaña anterior, digamos, lo que estamos exportando todavía ahora, 18 millones de toneladas, más o menos se exportan, sobra, ¿no? Y consumimos 5 o 6, ¿no? O sea, siempre sobra trigo. Ahora, esta campaña, debido principalmente a aumento de costos que estamos teniendo muy fuertes, principalmente todo lo que es combustible, fertilizantes, está haciendo que el productor vaya a sembrar menos trigo que la campaña pasada y
y el trigo se siembra esta semana. Las semanas próximas ya estamos sembrando y hay mucha decisión tomada de sembrar menos trigo que campañas anteriores. Bueno, depende de la zona, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, en la zona núcleo hay trigo porque hay soja. Claro. Es el doble cultivo, trigo-soja. Claro. El que no siembra trigo va a sembrar por ahí más maíz, más soja. Algunos están sembrando algo de canola también, que es un cultivo de invierno, algo de cebada. No es que haya un lote que no se vaya a sembrar nada, ¿no? Pero sí va a haber menos trigo, menos cosecha de invierno, y eso obviamente genera menos movimiento, ¿no? Las sembradoras que estén en el galpón no es lo mismo que las sembradoras estén en el campo sembrando, y va a haber menos movimiento este invierno, ¿no? Bastante triste el invierno en el campo con menos trigo, ¿no es cierto? Y el campo necesita una rotación también. Sin lugar a dudas, la zona sur de la provincia de Buenos Aires es más rígida en ese sentido, ¿no? Que la zona más triguera, Necochea, Tandil, etcétera. Bueno, ahora tuvieron exceso de lluvia, ¿no? Pero sí, la rotación es algo importante que el productor intenta siempre mantenerla, pero obviamente que el capital de trabajo para sembrar la misma superficie de trigo que el año pasado puede ser entre un 20 y un 30% más, y eso es equivalente a más que el resultado que obtuvo económico el año pasado. Entonces a veces no tiene capital de trabajo y decide sembrar algo un poco más barato. Girasol, por ejemplo, es una alternativa también. Que anda muy bien. Sí, girasol, sí. Santiago decía Rotondaro, presidente de Fertilizar, que el productor es el que tiene la llave para volver a tener una campaña récord de trigo en la próxima campaña, pero que esta campaña fue récord, pero como todos sabemos, con una problemática de calidad, por eso incentivan al tema de la fertilización. Pero los números hoy en la zona núcleo cierran para fertilizar tal como en los volúmenes que indican que indica la agronomía. El fertilizante es algo que es, digamos, ahorrar el fertilizante, entre comillas, es un error técnico, y como agrónomo diría, mira, prefiero que no sembres trigo antes que sembres un trigo a medias, porque te vas a quedar a mitad camino. Y hoy la llave no la tiene el productor, hoy la llave la tiene el gobierno, o sea, para ser sinceros, ¿no? Tiene derecho de exportación de trigo, Claro. 7,5%. Es un montón. Sí, es la diferencia entre ganar y perder, parece poco, pero es la diferencia entre ganar y perder, y genera un cambio de expectativa muy importante. El productor lo que necesita hoy es un cambio de expectativas. Dice, bueno, vas a tener que tomar más crédito para sembrar trigo, bueno, mirá, pero cuando coseches vas a estar limpio de retenciones. Esa es la llave. La llave es un cambio de expectativas y la tiene el gobierno, no el productor, que va a hacer lo que pueda, pero va a sembrar menos trigo que la campaña anterior. Hasta ahora los números claramente son esos. Santiago Suárez, ingeniero agrónomo, ex jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, es productor triguero. Ahora, hablando del gobierno, el gobierno ya sabe que con la cantidad que se produzca, el consumo está garantizado y hay exportación. Tampoco le mueve la aguja o le quita el sueño, me parece. ¿Qué opinás? Bueno, sí, no sé si le quita el sueño o no, pero convengamos que el campo, con un plan de baja de derecho de exportación, nadie pide un RIGI, ¿no? Sino un plan hasta cero, el campo tendría un segundo piso, claro. Inmediatamente. Las inversiones serían no anuncios de inversiones, van a venir no sé cuántos millones. Año 30, año 40, sí. Sí, no, es ahora, es inmediato. El campo tiene esa capacidad inmediata de invertir, pero este es un cambio de expectativa. Ese cambio de expectativa está a la vuelta de la esquina y genera un movimiento en las ciudades de las provincias de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, Córdoba, en fin, todas las provincias del interior, La Pampa, muy importante ese cambio de expectativas. Y eso está a la vuelta de la esquina, que sucede o no sucede, y cuando sucede por 72 horas, como fue el año pasado... Sí, 7.000 palos verdes juntaron. Sí, por eso, pero hicieron más daño que otra cosa, porque rifaron 1.500 millones de dólares, para ser sincero, ¿no? Los rifaron. Y debe ser ahora. El productor está decidiendo. Si hubiera una modificación, debe ser ahora. Sí, ayer, pero claro. Sí, ahora todavía hay tiempo, porque tiene una logística el trigo, no es apretar una tecla, claro. Sino que hay que comprar fertilizante, hay que tener semillas, hacer análisis de semillas, etcétera, etcétera. Y hay que ver cómo está el suelo también, ¿no? El piso para trabajar las máquinas. Bueno, por supuesto, el exceso de lluvia
te lleva de un ciclo largo, tenés que pasarte un ciclo más corto, en fin, tenés alternativas, pero el cambio de expectativa mueve montañas, eso lo puedo asegurar. Cuando hay un cambio de expectativa, el productor es un inversor serial, o sea, no puede parar de invertir, es lo que hace siempre, lo único que sabemos hacer es producir, invertir, y si tenés un cambio de expectativa, nadie pide un RIGI, ni super RIGI, ni nada por el estilo, ninguna prebenda de esas que tienen otros sectores, que bueno, fenómeno que le saquen los impuestos a otros, nadie está en contra de eso, que se lo saquen, pero también que se lo saquen al campo, que la capacidad de respuesta nuestra es mucho mayor y es inmediata. Y la guita diaria entra por el campo. Muy bien, señores, atención, porque el próximo 29 de marzo está llegando Pulso Tierra. Esto es una iniciativa que está armando la gente de Federación Agraria Argentina, y para ello estuvimos conversando con Elvio Guía, que nos da algunos detalles más de lo que será este encuentro. Con mucha expectativa, con muchas ganas, y como vos decís, se acortan los plazos y los trabajos hay que seguir haciéndolos para de alguna manera organizar todo este evento que va a ser en las cúpulas en Córdoba, donde vamos a tratar de alguna manera juntar a toda la familia rural, a todo lo que es la pyme, la agropecuaria, la empresa familiar, para acercarle tecnologías, para tener un momento de contacto, de charla, y por supuesto terminar en un lugar distendido de amistad, y poder de alguna manera intercambiar saberes. Va a haber de todo un poco, y estamos, sí, por supuesto, muy ocupados, pero también muy entusiasmados. Ahora, Elvio, hablamos en las últimas semanas acerca, por ejemplo, de quiénes serán los participantes, cuántos sectores habrá, pero quizás no ahondamos en un dato no menor. ¿Cómo nace Pulso Tierra? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo comenzó a gestarse? ¿Con qué necesidades? ¿Qué participación tuvo el productor federado en esto? La necesidad y cómo se empezó a gestar, se empezó así ya hace bastante años, con una idea de tener un espacio y un lugar para poder acercar tecnologías, pero sobre todo nuclear a todo lo que es esa pyme agropecuaria, esa empresa familiar. La Federación Agraria no tenía un evento de estas características, y buscamos también lo que de alguna manera necesita esa familia, esa empresa familiar o esa pyme agropecuaria, de las características del productor federado. Entonces empezamos a pensar en herramientas que podemos acercarle, en soluciones que se pueden acercar. Va a haber herramientas tecnológicas, va a haber drones, inteligencia artificial. Se va a hablar del traspaso generacional, un tema que no es menor, sobre todo en las empresas de un poco más chicas, ¿no es cierto? Así que se empezó a pensar desde ese lado. Lo teníamos en la cabeza, teníamos como una idea. Por supuesto que son momentos difíciles, bueno, no solamente por lo que pasa climatológicamente, sino también, como decía Alejandro, el tema de precios, lo que pasa con la guerra, pero teníamos que arrancar, y lo arrancamos junto con la gente de Chacra, que nos está ayudando también. Y ahí empezamos a pensarlo, a soñarlo y a materializarlo, llevarlo a cabo. ¿Qué tal, Elvio? ¿Cómo le va? Para lo saludar tanto tiempo. Buen día. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, qué gusto tenerlo aquí en Chacra Agrocontinental. Además, que importante resaltar esta tarea de grandes productores con pequeñas extensiones, como me hizo saber un federado, un integrante de la Federación Agraria Argentina. Digo, la participación de la juventud va a tener mucho que ver en esto también, Elvio. Sí, va a tener mucho que ver la juventud. También hemos estrechado lazo con las universidades y con el alumnado de las universidades también, para poder intercambiar, conocerlos, que a ellos les sirva de experiencia, que nosotros nos acerque. Nosotros venimos de Federación Agraria trabajando con algunas universidades en convenio y todo lo demás. Así que estamos entusiasmados, vuelvo a decir, con mucho trabajo, porque esto, por ahí uno cuando lo ve plasmado o ya terminado, decir, bueno, no creo que no le haces un poco tanto. Siempre surge algo a último momento que hay que agregar, ¿no?
Sí, por supuesto, tienes un montón de cuestiones para solucionar, pero bueno, la idea es hacer a la mañana unas conferencias, unas charlas Ajá. tipo TED cortitas, Ajá. de media hora, dinámicas, donde va a haber todo un poco en el sentido de inteligencia artificial, va a haber algo de mercado, va a haber de bonos de carbono, cómo monetizar ese bono de carbono, cuestiones que por ahí a los productores de menor escala no les es tan sencillo de saber y de conocer esas herramientas. Después va a haber drones, va a haber inteligencia artificial, va a haber esta charla que te decía, que para mí es muy interesante, que es un problema que muchas veces no se pone sobre la mesa, que es la empresa familiar, el traspaso generacional, las cadenas de mando. Las generaciones que siguen, que continúan, ¿no? Que arrancaron sus bisabuelos o abuelos. Exactamente, que muchas veces queda eso y cómo incorporas a tu hijo dentro de la empresa. El arraigo también, como dicen ustedes, ¿no? Sí, por supuesto que es así también. Y a la tarde va a haber estaciones, 5 estaciones, donde también va a haber stands de comerciales, por supuesto, ofreciendo y pudiendo ver tecnología. Y estas estaciones, lo que tienen un poco, la idea de estas estaciones es ver lo que a la mañana tuviste en la charla teórica, poderlo ver de alguna manera a la práctica. O sea, va a haber drones y van a estar volando. Estamos trabajando para que eso se pueda hacer también y que podamos ahí en una zona de seguridad dentro del predio de las cúpulas en Córdoba, que es donde va a ser a partir de las aproximadamente 9 de la mañana, con una acreditación previa vía online, web. Sí. Exactamente. Así que la idea es que a la tarde tengamos esto y lo palpemos. Y a la mañana hablamos de caravanas, a la tarde puedas ver y cómo funciona y cómo se lee con el bastón, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poco lo que se está trabajando, y ahora hay y por eso agradecemos a este espacio en el programa, porque la verdad que ahora lo que se necesita es que el público acompañe. Es totalmente gratuito, empieza a la mañana, va a haber unas comidas al mediodía y a la noche vamos a terminar en un fogón. Qué bueno eso. Para poder de alguna manera juntarnos, estar distendidos, conocernos profundamente, por ustedes que tienen mucha experiencia en todo lo que es exposiciones y todo lo demás, saben que ahí es donde uno se empieza a conocer realmente, donde podés hacer un intercambio más distendido, más tranquilo, y terminar ese día también esto, y esperemos que sea un éxito, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que pensamos. Consultarle, por lo que usted puntualizaba recién, es absolutamente gratuito, con acceso a todos aquellos que tengan un interés vinculado con el campo, que están todo el tiempo, aunque no lo advirtamos, pero es necesaria la inscripción para que, por supuesto, la organización pueda tener en cuenta la cantidad de gente. Desde el fogón hasta un límite de cupo, ¿no es cierto? Hasta donde dé el espacio. Naturalmente. Exactamente. Exactamente. Exactamente, la página de www.pulsotierra.com.ar, y ahí se van a poder inscribir, y tiene que ver con una cuestión de la organización, ¿no es cierto? De ver cantidad de gente y cómo nos vamos a manejar. Por eso cuanto antes lo hagan mejor, y los esperamos, por supuesto, en Córdoba el día 29 en las cúpulas a partir de las 9 de la mañana, para pasar un día no solamente de conocimiento, sino también de fraterno, un día fraterno. Charlar y para el productor, para que se tomen un día también los productores. Está muy bueno. Charlas, tecnologías, no nos olvidemos de los negocios, fogón. El fogón todo. Sobre todo, y el almuerzo también, el churrasco del mediodía, no nos olvidemos el día de eso. Así es. Vamos, si la hacemos bien. Muy bien, señores, seguimos avanzando con más información, con más novedades, y en este caso para contarte lo que está pasando allí en la provincia de Santa Fe, más precisamente en la ciudad de Rosario, porque la agroexportación está marcando que más de 850.000 camiones arribaron a la ciudad de Rosario en una campaña que está marcando récords logísticos. Si todos estos vehículos que van a Rosario formaran una fila,
superarían los 20.000 kilómetros de extensión, una distancia que se puede comparar con la que separa la Antártida de Canadá. La intensa actividad agroexportadora en el Gran Rosario sigue dejando cifras históricas en medio de una campaña agrícola que se perfila como una de las más importantes de los últimos años. La magnitud del flujo de vehículos permite dimensionar el fenómeno, considerando una longitud promedio de 20 metros de largos por camión con acoplado y una separación prudencial de 5 metros entre las unidades. La fila, hipotéticamente obvio, superaría los 20.000 kilómetros de extensión. Esta distancia, como te decía, sería la Antártida hasta el extremo norte del continente americano. Solo durante la primera semana del mes de mayo ingresaron cerca de 73.000 camiones, una cifra récord para esta etapa del calendario agrícola, y unas 185.000 unidades por encima de lo registrado en igual periodo del año pasado. Récord entonces de la logística y de la gran cantidad de camiones allí que están arribando al puerto de Rosario, y a tener en cuenta las condiciones, obviamente, también que tienen las rutas, que están destruidas, detonadas en todas las rutas que te dirigen hacia el puerto rosarino. Muy bien, es el momento ahora de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros. Enseguida regresamos con más información. ¿Querés más herramientas para crecer? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés especialistas agro que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conoce más en galicia.ar/empresa. Next Siembra presenta el eVision J150, el dron que está cambiando la agricultura. Tecnología líder a nivel mundial, más seguridad, menos costos, mejores resultados en el campo. Todo el respaldo de Next Siembra con el servicio técnico y repuestos. nextsiembra.com. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. FADESI, especialistas en fabricación e instalación de plantas de silos. Líderes en silos autoconsumo para ganado. Más de 4 décadas al servicio del campo. Somos tu aliado en acopio de cereal y producción ganadera. FADESI SRL. Armstrong. Santa Fe. En Tecnología Pérez, desde hace 60 años, aplicamos la mayor tecnología y la mejor calidad en la fabricación de repuestos y accesorios para cosechadoras de todas las marcas. Exportamos a más de 10 países y contamos con puntos de venta en Carmen de Areco, Buenos Aires y Las Breñas, Chaco. Tecnología Pérez, 60 años de confiabilidad, calidad y servicio para Argentina y el mundo.
DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Con Maíz Quebrado aumentás la conversión del grano en carne o leche por su mayor digestibilidad y eficiencia energética, optimizando la rentabilidad de tu empresa. Quebradoras embolsadoras de 6 y 9 pies Richiger, a la escala de tu planteo productivo. Richiger. Desde hace 50 años, en ERCA nos dedicamos a forjar un nombre. Sabemos que acompañarte durante el camino es elemental para sembrar nuestra confianza. ERCA, 50 años, sembrando futuro. Carne Argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. En Piersanti estamos cerca de las decisiones, de los resultados y de las innovaciones que exige y merece el mercado. Piersanti, estamos cerca para lograr buenas cosechas. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. En Tecnología Pérez, desde hace 60 años, aplicamos la mayor tecnología y la mejor calidad en la fabricación de repuestos y accesorios para cosechadoras de todas las marcas. Exportamos a más de 10 países y contamos con puntos de venta en Carmen de Areco, Buenos Aires y Las Breñas, Chaco. Tecnología Pérez, 60 años de confiabilidad, calidad y servicio para Argentina y el mundo. ¿Sabés quiénes son las voces periodísticas más queridas y escuchadas en el campo argentino? Alejandro Canepa y Karina Rodríguez, la dupla periodística con mayor influencia y trayectoria del país. Sumate a Chacra Agro Continental, lunes a viernes de 6 a 7 horas por Radio Continental y Chacra TV con su cadena de repetidoras en todo el país, amplificados en Instagram, Facebook y YouTube. En nuestro 75 aniversario renovamos el compromiso con el campo, brindando siempre la mejor calidad en cada acoplado. Te invitamos a seguir recorriendo este camino junto a Conese. Conese, 75 años acompañando al campo con la más alta calidad. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. ¿Querés más herramientas para crecer? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión y nosotros seguimos avanzando con más información, con más novedades en esta mañanita de martes. Y en este caso contándote que el agro proyectó su mayor demanda de combustible
La campaña 25-26 demandaría 2.533 millones de litros de gasoil, de esta manera transformándose en el mayor volumen registrado hasta el momento. La proyección de la Bolsa de Comercio de Rosario refleja el peso energético de una cosecha que podría llegar a alcanzar 163 millones de toneladas. La campaña granaria 25-26 no solo se perfila como una de las más importantes en términos productivos, sino que también mostraría el impacto del gasoil en la estructura de costos del agro argentino, con una demanda total estimada en 2.533 millones de litros entre producción y transporte. Según el informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, el consumo previsto sería el máximo desde que se realiza esta medición. Del total, 1.057 millones de litros corresponderían a las labores vinculadas a la producción de granos, mientras que otros 1.476 millones se utilizarían para movilizar la cosecha hacia los acopios, plantas industriales y terminales portuarias. La magnitud del cálculo se explica por una superficie sembrada proyectada en 42,3 millones de hectáreas para los principales cultivos del país. Ese nivel marcaría un récord en un ciclo que comenzó con mejores condiciones de humedad en los suelos después de 4 campañas que fueron atravesadas por el déficit hídrico asociado a la Niña. Este fenómeno que empieza a revertirse, este año se espera el fenómeno del Niño un poquitito más suave, más liviano, pero fenómeno del Niño al fin, así que estas lluvias que tuvimos el fin de semana también son como para prestarle atención. Muy bien, y seguimos hablando del tiempo y para eso vamos a conocer cuánta lluvia vamos a tener en los próximos días, la humedad que van a tener los suelos, todo eso en este reporte de Agroclima. Debido a la entrada de vientos polares, en los días previos la perspectiva comenzará con tiempo fresco, pero los vientos del trópico retornarán con rapidez, produciendo el ascenso de temperatura con registros sobre lo normal en el norte del área agrícola y marcan también marcas cercanas a lo normal en el centro y el sur, con una fuerte entrada de vientos marinos sobre la provincia de Buenos Aires, provocando marcas bajo la media. El este del NOA, el sur de la región del Chaco, el centro y el sur de la Mesopotamia, el norte de Cuyo, gran parte de Córdoba, el norte de la región pampeana y el norte del Uruguay observarán temperaturas máximas superiores a 25 grados con focos de registros de 30 y 35 grados hacia el norte y otros focos con valores inferiores. El centro del NOA, la mayor parte de Cuyo, gran parte de la región pampeana y la mayor parte del Uruguay experimentarán máximas entre 20 y 25 grados. Las zonas serranas y cordilleranas del oeste del NOA, el norte y el sudeste de Cuyo y el sur de Buenos Aires observarán temperaturas máximas menores a 15 grados con focos con valores inferiores. Posteriormente tendrá lugar el paso de un frente de tormenta muy vigoroso, pero al no encontrar suficiente vapor de agua en la atmósfera, causará aportes escasos en la mayor parte del área agrícola, salvo una franja con registros abundantes sobre el norte del área agrícola, a la vez que la cordillera sur observará fuertes tormentas y nevadas que podrían extenderse hacia el interior del área agrícola. El este del NOA, el oeste y el este de la región del Chaco, la mayor parte del Paraguay, gran parte de la Mesopotamia, el norte de Córdoba y el Uruguay observarán precipitaciones moderadas de 3 a 10 milímetros, con focos con valores abundantes y focos aislados con valores escasos. El resto del área agrícola recibirá aportes escasos a nulos, con focos con valores moderados. El paso del frente será acompañado por vientos polares que se extenderán sobre la mayor parte del área agrícola, alcanzando su extremo norte, provocando heladas generales en todo el oeste del área agrícola y heladas localizadas en partes de la región pampeana y el Uruguay. El este del NOA, el extremo sudeste del Paraguay, gran parte de la región del Chaco, la mayor parte de la Mesopotamia, gran parte de la región pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas superiores a 5 grados, con focos con valores superiores a 10 y 15 grados hacia el norte y otros focos con valores inferiores.
Las zonas serranas y cordilleranas del NOA, de Cuyo, el noroeste y el sur de la región pampeana y el centro-este del Uruguay observarán temperaturas mínimas inferiores a 5 grados, disminuyendo hacia el oeste con riesgos de heladas localizadas y generales. Muy bien, seguimos con más información, en este caso contándote que se viene una nueva edición del Congreso Maizar. Para eso estuvimos conversando con Federico Cervoni, quien nos da también algunos detalles de lo que será este encuentro. Bueno, creo que el Congreso, como vos dijiste, ya es un clásico de sector que nos juntamos todos, ¿no? No solo la cadena de maíz, sino todo la dirigencia agropecuaria, productores. Es un buen momento, finalizando una campaña agrícola, como para hacer una evaluación de qué pasó y cómo tenemos que seguir, ¿no? Así que estamos muy contentos, tenemos muy buena aceptación de invitaciones que hicimos, tanto de Argentina como de Brasil. Invitamos a muchos funcionarios que también prácticamente nos confirmaron que están. Todos sabemos lo que es la agenda de un funcionario, que es muy cambiante, ¿no? Porque a veces se tienen urgencias que van apareciendo, pero tenemos una muy buena concurrencia, digamos, aceptación a la participación de los paneles, y creemos que va a ser un tema muy interesante, con una diversidad de temas enorme que vamos a tocar. Perfecto. Perdón, Alejandro. No, bien. ¿Qué tal, Federico? Buen día, Cano. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien. Bien. Qué interesante. Hemos concurrido a varios de ellos. Y además no solamente lo que es los paneles, la agilidad, la versatilidad y además los temas que se tratan, sino también que en una situación, como comentaba recién con Karina, un maíz que ha crecido en esta última campaña exponencialmente en cuanto a la proyección de lo que fue la siembra, y que por supuesto ya se está pensando en lo que será la próxima campaña, y en estos debates surgen incógnitas y por supuesto se utilizan también parte de los resultados de lo que fue la última campaña para pensar en las próximas campañas y en juntar ideas de los que participan en este Congreso. Sí, mira, la campaña es muy buena, ¿no? Por suerte tuvimos una muy buena campaña tanto de trigo como girasol, que también fueron cosechas récord. Vos sabés que Maizar tiene un objetivo, digamos, que lo llamamos 10 por 10, que es llegar a 100 millones de toneladas, ¿no? 10 millones de hectáreas con 10 toneladas por hectárea de promedio. Este año ya estamos en 8 por 8, ¿no? 8 millones con 8 toneladas por hectárea más o menos. Después tendremos 1 millón más, 1 millón menos, pero esa es la proyección que estamos teniendo. Creemos que falta un montón todavía para hacer. Argentina hoy puede usar más tecnología, especialmente más fertilización, ¿no? Estamos subfertilizando nuestros campos, estamos vaciando la cancía, que es el suelo, de nutrientes. Es un problema muy serio que tiene el país a corto plazo o a mediano plazo. No se ve eso, ¿no? Mucha gente alquila el campo y cobra alquiler y no evalúa cuánto vende, entre comillas, de su fertilidad cuando no hay reposición de nutrientes. Estamos viendo a eso un tema muy serio. Ya no hablamos solo de fósforo y nitrógeno. Ya empezamos a meter el azufre, el potasio empieza a tener incidencia. Es un tema muy importante para tratar. Pero más que todo en el Congreso, este año, en la última reunión de la Comisión Directiva, digamos, de Maizar, cambiamos un poco el eje, ¿no? Dijimos, no sigamos hablando del potencial que tiene el cultivo, que ya lo conocemos todos y lo hablamos en muchos congresos, en transformación, en generar valor agregado, lo que genera en el interior ese valor agregado, sino en enfocarnos en por qué no logramos esos resultados, por qué no cambiamos ese potencial a tener esa transformación grande que necesitamos, no solo del maíz, sino también de toda, digamos, que es la agricultura argentina, ¿no? Creemos que es un poco el perro que se muerde la cola, ¿no? Damos vueltas, hablamos que tenemos mucho potencial, y no logramos llevar a cabo, aumentar esa transformación. Como ya sabemos, Argentina exporta el 70% y consume solo el 30%. Estados Unidos es el 87% que consume y exporta solo el 13%. Brasil el 25%, exporta, consume el 70%. Y eso es lo que genera valor agregado, riqueza, arraigo en el interior y un montón de cosas, sin perder la exportación, que es muy importante, ¿no? Pero si produjésemos 100 millones de toneladas,
podemos mantener esas 50 millones de exportación, pero tenemos que transformar otras 50, que es importante para el desarrollo del sector. Y hay un montón de temas que tenemos que tratar y ver por qué otros países lo logran y nosotros no lo logramos. Entonces queremos enfocarnos muchos paneles con la política, con el sector, en ver esa transformación que necesitamos para realmente crecer como un sector fuerte, con todo lo que ello conlleva, más infraestructura. Estamos viendo hoy lo que son los puertos totalmente saturados. Si produjésemos 30 millones más, no 150, como decimos, de llegar a 300. ¿Por dónde lo sacamos? ¿Por dónde lo movemos? ¿Cómo lo transportamos? Es decir, de hoy usar los camiones de silo y tener los puertos abarrotados en las rutas es bueno para sobre cosecha, pero está demostrando también la falta de infraestructura y logística, camiones viejos. Si no todo es bueno lo que se va viendo, ¿no? Van apareciendo un montón de problemas que tenemos que trabajar justamente ahí. Muy bien, señores, de esta manera le vamos a poner punto final a esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación y nosotros nos estaremos reencontrando en la edición del mediodía. Así los voy a estar esperando. Que la pasen usted muy bien. Chau, chau.